Ale, hoy vamos a hablar de crisis. ¿Qué son las crisis? Bueno, las crisis son situaciones que se nos presentan y que son parte de la vida, que están signadas por el dolor. Cuando hablamos de crisis, pensamos en el dolor, en lo difícil que es atravesarlas. Parece que en muchas situaciones parecen ser límites imposibles de superar. Hay distintos tipos de crisis. Hay crisis, por ejemplo, evolutivas. Hablamos de la crisis del adolescente, la crisis de los 40, por ejemplo, donde uno por ahí empieza a revisar su vida, empieza a hacerse replanteos de cómo vivir, si uno está conforme o hace un balance. Esas son crisis evolutivas. Y por otro lado tenemos otro tipo de crisis que son más traumáticas, más difíciles de superar, que tienen que ver con tragedias, situaciones traumáticas. ¿Y cómo se supera una crisis? Se supera, digamos, pueden ser dos las respuestas frente a la crisis: salir destruido o salir fortalecido. Va a depender mucho de cuál va a ser la respuesta frente a ese hecho que sucedió. Entonces, no buscar culpables ni culpabilizarme, sino ser responsable con esto que me pasó. Y lo que es decisivo es poder tener una capacidad flexible frente a las situaciones de la vida. Eso va a traer la capacidad de adaptarme a los cambios, porque una crisis es una situación de imprevisto. Es como a veces como una bomba que irrumpe en la vida de una persona. Es como que parece que se destruye nuestro mundo. Y no podemos ver más allá, es como ver un túnel y ver todo oscuro y no ver una salida. Decía Darwin que no solamente los fuertes y los inteligentes serán aquellos que sobrevivan, sino las personas que tengan capacidad de adaptación a los cambios. O sea que es una cualidad fundamental a la hora de superar una crisis. Salir del ¿por qué me pasa esto? Al ¿para qué me pasó a mí? No, siempre buscarle el lado positivo a eso malo que nos está pasando. Claro, o sea, ¿qué necesito aprender con esto? No hay otra salida, o sea, es tocar fondo y rebotar y salir para arriba. Es fundamental tener esa humildad de pedir ayuda al otro, sea alguna persona de vínculos cercanos, en la familia, amigos, un profesional. ¿Por qué algunas personas pueden superar la crisis y otras no? Bueno, esto depende de la personalidad de cada uno, de su historia de vida, y además de un recurso fundamental que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerme a una situación límite o de adversidad y salir fortalecido. En la historia tenemos ejemplos de personalidades que han sido resilientes. Por ejemplo, el caso de Nelson Mandela. Cuando él estaba preso, tenía su sueño que lo mantenía vivo y era todo aquello que iba a hacer cuando estuviera libre. La escritora de Harry Potter también, que estaba pasando una situación límite, de un divorcio, está en una situación de pobreza, y en esa situación de adversidad se conectó con sus recursos, con sus potencialidades, como era su primer sueño de ser escritora, ¿no? Entonces vemos que la resiliencia nos conecta con nuestras potencialidades, y más allá de lo que hayamos vivido, de haber tenido una infancia infeliz o traumática, eso no va a determinar nuestra vida adulta. Podemos refundar nuestra vida, eso es nuestra decisión y es nuestra responsabilidad.